Amén. En esta preciosa mañana es un privilegio de nuevo dirigirme a ustedes y a través de este medio lograr llegar con un mensaje de la palabra del Señor. Hay una cosa muy impactante que pude ver el día de ayer y es que estaba viendo el testimonio de los astronautas que fueron en la nave Artemis 2 y lograron dar alrededor de la luna. Pero cuando estaban alrededor de la luna, ellos vieron la Tierra desde lejos y pudieron ver no solamente la redondez de la Tierra, sino también cómo esta enorme masa está suspendida en el aire y con millones y millones de toneladas de agua y de tierra e incluso millones y millones de seres humanos viviendo aquí. Y ellos mismos, los 4 astronautas, dieron gloria a Dios por todo eso. Y es maravilloso que podamos visualizar cómo Dios está haciendo maravillas para que nosotros no dudemos de lo que estamos haciendo. Incluso he sentido yo que es parte de lo que se puede llamar el avivamiento que está por venir a la vida de la iglesia. Amén. Entonces es por esa razón que en esta mañana yo he tenido que buscar algo que se relacione en un sentido, cómo debemos de llevar nuestras vidas en la parte final de la vida de la iglesia. Y he titulado este mensaje El privilegio de caminar con los que experimentan su presencia. El privilegio de caminar con los que van con la presencia de Dios dentro de ellos. Amén. Y ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 3 y de los versos 16 y 17, la palabra del Señor nos da algo que debe de ayudarnos, ¿no? En el sentido de que la presencia de Dios tiene enormes implicaciones en la forma en que entendemos la iglesia. Allí el apóstol Pablo escribe a través de una pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Maravilloso, ¿no? Verso 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Vean entonces cómo el Señor, a través del apóstol Pablo, está describiendo lo que él sentía en su corazón que nosotros éramos. Amén. Por eso vale la pena que nosotros, en este último tiempo de la vida de la iglesia, estemos pensando la manera de caminar mejor. No en el sentido de que como nosotros pensamos que es, ni que otros nos digan, porque sabe una cosa, usted puede ver algo que es muy bonito, muy bueno, pero al final no sirve. Así como hablamos de los chinos, ¿no? Que hacen cosas, son bien bonitas, pero no sirven, no tienen duración buena. Eso podemos ver en la vida de los cristianos, que aparentemente son, pero no son. Y quizás, ¿por qué no decirlo? Tal vez nosotros somos así. Y por esa razón el Señor nos está aclarando que debemos de darnos cuenta que somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Amén. Ahora, pensemos que no va a habitar el Espíritu de Dios en aquellas personas que a lo mejor no son genuinas. Amén. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué importante. Es muy importante eso, que nosotros tratemos de ver que en la parte final de nuestra vida, quizás valdría la pena ver detalles acerca de cómo estamos, cómo andamos. Nadie más que Dios y usted sabe quién es. Yo no puedo escudriñarle a usted pulgada tras pulgada de su cuerpo y verla dentro de usted. Incluso no
pudiera leer lo que tiene en el Espíritu, pero el Señor sí lo lee. Y eso es bien importante, ¿no? Entonces, el Nuevo Testamento llama a la iglesia templo por una razón. A través de esta imagen, vemos que la comunidad de Cristo es, en este tiempo, que está esperando el regreso de Cristo. La comunidad es el instrumento que el Señor usa para esparcir su presencia. Pero ¿cómo va a esparcir su presencia si nosotros mismos no la estamos revelando? Amén. Y este mundo perdido y pecador está anhelando ver personas cambiadas, no personas que continúen dando el mal testimonio en la vida de la iglesia. Ese no es el propósito de Dios. Entonces, por consiguiente, la iglesia tiene dos propósitos muy claros, pero muy claros. El primero, la iglesia trabaja hacia adentro. Amén. Cuando digo hacia adentro, quiere decir entrando para que la iglesia misma, las demás personas alcanzadas por el Señor, sean santificadas en sus miembros, ¿sí? A fin de preparar al pueblo de Dios para la presencia presente y futura de Dios. Porque miren, hermano, si Cristo no se refleja en nuestras vidas, quiere decir que nos falta algo. Algo no estamos haciendo bien. Algo está siendo nada más conocido, pero no aplicado a la vida nuestra. Amén. Entonces, el primer propósito de la vida de la iglesia es preparar al pueblo de Dios para la presencia presente y la presencia futura de Dios. Incluso, como miembros de la iglesia, tenemos que enseñarle a los demás las diferentes manifestaciones que va a tener la iglesia. Si no les enseñamos, incluso los demonios pueden engañarlos. Por eso es necesario, como dije en el título, es un privilegio caminar con aquellos que llevan su presencia. No estoy hablando de que los idolatremos de ninguna manera. Estoy hablando de que observemos sus costumbres. Veamos si dentro de ellos son genuinos y el Espíritu Santo está morando, como dice la palabra de Dios allí en Corintios. Amén. ¿Cuál es entonces el segundo propósito? La iglesia trabaja hacia afuera. Primero, entrando para que vean la imagen de Dios en nosotros. Y en segundo lugar, la iglesia trabajando hacia afuera, evangelizando, ¿sí? De modo que los perdidos también puedan disfrutar de la presencia de Dios ahora y para siempre a través de aquellos que llevan su presencia. Amén. Qué feo es alguien que vaya a evangelizar y está más perdido que al que está evangelizando. Da risa, ¿no? Pero es verdad. Puede suceder. Entonces, ser un cristiano gozoso es conocer la presencia de Dios. No solo un gozo falso, no un gozo que, vamos a decir así, que ha sido inyectado por un positivismo falso. No, tiene que ser un cristiano genuino, gozoso, que conoce la presencia de Dios, que siente la presencia de Dios y quiere manifestarla, pero no con aquella jactancia u orgullo dentro de él mismo, sino que hasta es silencioso para que la gente logre ver esa presencia. Amén. Si somos honestos, muchos de nosotros podemos pensar en Dios como nuestro genio de la lámpara. ¿Y por qué digo así? Porque así dejamos a Dios en el estante. Ahí lo guardamos inactivo hasta que surgen problemas o hay algo que nuestro prójimo tiene y que nosotros realmente queremos. Entonces vamos a sobar la lámpara, ese genio de la lámpara para ver si hace el milagro. Así no es la presencia de Dios. El problema es que las relaciones reales no funcionan así, especialmente con el Dios Trino. Él, el Señor sobre todas las cosas, no se quedará en el estante de la vida de nadie, no va a guardarse así. Él quiere vivir en el templo, amén, porque quien le abrió su corazón
se hizo templo y morada del Espíritu Santo. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. En cambio, las escrituras son claras en cuanto a que toda la vida y principalmente la vida en el Evangelio se trata de estar en la presencia relacional de Dios. ¿Por qué digo relacional? Con una relación, con una plática, con un diálogo, con una continuidad, con una manera de sentir que estamos hablando con nuestro Señor. Amén. Si usted y yo vamos al Salmo 16:11, el rey David escribe allí y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Miren qué belleza eso. ¿Por qué? Porque él lo estaba saboreando. Y ese es uno de los puntos nuestros que tenemos que hacer. Saborear la presencia del Señor, tener ese gozo genuino. No simplemente hablar del gozo, no, sino que experimentarlo en las buenas y en las dificultades que tenemos. Cuando dejamos por fuera todos nuestros asuntos secundarios, este gozo en la presencia de Dios es todo lo que queda y lo que realmente importa. Amén. Por eso también escribe el apóstol Pablo y dice, nada me podrá apartar del amor de mi Señor. ¿Por qué? Porque usted conoce, oye la voz de Dios, siente su presencia, lo sacude su presencia, pero no para captarse, sino para disfrutar de Él. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y si vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 12 y en el verso 22, la Biblia nos da algo especial aquí. Dice así, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, o millares de ángeles, lo mismo. Pero miren el verso 23. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Oiga eso. Esos son los que están experimentando la presencia de Dios. Y yo quiero andar con ellos. Y quiero ser amigo de ellos, no amigo de los falsos. Por eso hay que pedir al Señor que nos dé un espíritu de discernimiento. Y ese es uno de los dones que vamos a adquirir para poder analizar, no andar con aquellas personas que no tienen la presencia de Dios. Y por favor, no confunda. Estoy hablando de que usted tiene que aprender a detectar quién y quién no tiene la presencia de Dios genuina. Amén. No significa que anda saltando a cada rato o diciendo gloria a Dios así simplemente emocionado. No es eso. Es toda su vida anda haciendo lo que él cree que Dios le dice que haga. Amén. No una falsedad, no una aparente, algo que aparentemente se vea como así. No es ese el punto, ¿no? Muchos sienten el privilegio bien grande de tener amigos influyentes o con suficiente dinero, o quizás que forman parte de un grupo de trabajo que hace cosas especiales. Y dentro de la realidad, aquí en la tierra son factores importantes, es cierto, ¿no? Que en algún momento podrían definir una situación que necesitamos que se resuelva. Sin embargo, no es todo. ¿Se ha fijado cómo en nuestros países, y hablo de México hacia abajo, somos así, que cuando una persona tiene influencias, él se cree, pero en ese sentido, él no está confiando en Dios, él está confiando en lo que allá se le llama en sus conectes. Es que tiene conectes, tiene amigos. Solo le llama y le dice, mira, no puedes hacer esto por mí. Y él dice, ¿cómo no? Ese es su Dios. No es eso lo que estoy hablando. Estoy hablando de ese Dios invisible que buscaba Abraham. Estoy hablando de ese Dios que solo se siente y solo lo pueden experimentar aquellos que genuinamente van intentando, y digo intentando todavía, porque algún día llegaremos a la perfección, pero por hoy vamos intentando buscar esa presencia de Él y sentimos. Y si eso es algo que en nuestra vida nos ayuda, nos debe dar ese privilegio. Por ejemplo,
la satisfacción de ser amigos de Dios, como lo fue Enoch. ¿Se acuerdan de Enoch? Simplemente caminaba con Dios y un día Dios le dijo, pues te llevo conmigo, ¿sí? Enoch, Dios se lo llevó. Abraham, Abraham era amigo de Dios, de tal manera que él hablaba con él y hasta le pedía favores a través de la intercesión con su sobrino. Qué tremendo, ¿no? Daniel, a cual Dios le dijo, amadísimo, más que amado. ¿No le parece a usted que es algo bueno? Ahora, probablemente usted dice, pero usted me está comparando con lo más alto. No lo estoy comparando, estoy animándolo a que usted sienta el deseo de ser aquella persona que sienta la presencia de Dios genuinamente. Lógico, no va de la noche a la mañana a aparecer usted ya con aquel todo, pareciera que es un ser de luz que alumbra cuando uno lo mira. No estoy hablando de eso, esas son fantasías todavía. Pero estoy hablando de aquellas gentes que cuando usted ve su carácter está cambiado. Amén. Y vamos a poner dos panoramas aquí. Una cosa es que hay gentes que nunca van a entender el carácter de Dios y hay gentes que sí entienden el carácter de Dios. Por lo tanto, a algunos les parecerá mal el carácter de aquellos que llevan la presencia de Dios y para otros les parecerá bien el que el que no tiene el carácter de Dios. Qué tremendo, ¿no? Parece controversial, pero así es. Pero miren, por ejemplo, qué privilegio es tener amigos que platican con Dios como lo fue Enoch. Y que en algún momento de apuros una oración de ellos a su misma presencia pudiera resolver una situación difícil. Cuando alguien me dice a mí, mi hermano puede orar por mí, ¿sabe lo que yo hago? Lo primero que pienso es, bueno, ¿qué dirá Dios? ¿No creen ustedes esto? Siempre he pensado todo esto. Él es tan poderoso, Él es tan creador, tan el Señor de todo, Él no necesita que nosotros oremos. De ninguna manera. Él puede hacer el milagro sin que oremos. Pero ¿sabe por qué nos dijo que oráramos? Para ver el amor que le teníamos a la gente. Para ver cómo si el carácter de Él se estaba formando dentro de nosotros. Y cuando el carácter de Dios se está formando en nosotros, es el mismo Dios que está dentro de nosotros, que pone compasión hacia los demás para que podamos reflejar que sí somos hijos de Dios. Amén. Como ya les dije, Enoch es tipo y figura. Póngale atención a esto. Usted que siempre ha anhelado irse con el Señor en el rapto, póngale atención a esto. En Génesis capítulo 5 y verso 24, usted puede ver que Él es tipo de los que se van en el rapto. Amén. Que a menos que sean amigos de Dios, se irán, de lo contrario, no. No estemos soñando. Si usted y yo no somos amigos de Dios como era Enoch, que platica con Dios en oración, que busca al Señor en lo más que puede, que cuando actúa trata de ser correcto, si usted y yo somos amigos de Dios, somos candidatos a irnos en el rapto. De lo contrario, estamos soñando. Y los sueños no todos son realidades. Otro personaje, Noé. En Génesis capítulo 6 y en el verso 9 podemos ver ahí que dice que era varón justo, perfecto en sus generaciones. Si ve el verso 8, halló gracia ante los ojos de Jehová. Y él es un tipo y figura, o sea, no una persona comparable de los que van a pasar de esta generación a la otra. Amén. Bueno, si usted no se va como se fue Enoch, entonces puede ser aquel tipo que se parece a Noé, que Dios lo pone en un arca, en un barco grande, figurativamente, y usted va a pasar a otra generación. Eso es lo que está diciendo el Señor a través de la vida de Él. Pero de nuevo, ¿habrán personas humanamente hablando que pueden tener este tipo de características? Claro que sí. Por eso, en nuestra vida tenemos que ser gentes distintivas. Empecemos a ver para distinguir a los demás y decir, no nos confundamos
como dije al principio, con las emociones de los humanos, sino que discernamos a través del espíritu de discernimiento quiénes pueden tener la presencia de Dios genuinamente. Amén. Entonces, Noé es tipo y figura de los que van a pasar de esta generación a otra. Y otro personaje, claro, usted dice, hermano, usted me está comparando con alturas espirituales. Son los ejemplos, son los ejemplos. No vamos a tomar el ejemplo del que fue más malo, de ninguna manera. Estamos poniendo los ejemplos. Por ejemplo, Abraham. En Génesis capítulo 18, cuando usted pueda, vaya por ahí, de los versos 1 al 8, allí dice que Abraham comió con él. Dios comió con Abraham en compañía de 2 ángeles. ¿Es cierto? Sí, sí. Eso demuestra que una clara caminata aquí en la tierra, Dios la ve y es capaz de visitar con su presencia a los que la tienen, los que son amigos de Dios. También el Señor Jesucristo nos dice en su Evangelio, dice, ya no os llamaré discípulos nada más, ni solo amigos, sino que nos asciende a otra, vamos a decir, altura espiritual. Eso nos refleja que es un punto claro para que nosotros caminemos con aquellos que llevan su presencia. Y eso, usted dice, lo que pasa es que usted lo que quiere es que nosotros lo veamos a usted. Me gustaría ser el ejemplo para usted, pero si no lo soy, me pongo a llorar, pero mejor sigo tratando de serlo. Eso es. Yo no me voy a quedar aquí simplemente porque usted no quiere, no me preocupa por eso. Este es mi trabajo, instruirlo a usted. ¿Y cuál es su trabajo? Pues examinar si lo que digo es correcto o no. Ese es su trabajo. Y si lo que digo que es correcto o no es correcto, lo lleva a usted a tomar una decisión clara de seguir viendo estos videos y oyéndolos, por supuesto. Y si no le parecen, yo estoy bien contento. Le voy a poner otro ejemplo. Moisés. Moisés estuvo con Dios en el monte de Sinaí durante 80 días y recibió de él las tablas de la ley, nada más que cómo iba a caminar su pueblo. Un gran privilegio, tremendo, ¿no? Eso demuestra claramente que cuando nos apartamos con Dios en el monte para santificarnos, y no tenga idea de que usted tiene que ir a un monte, estoy diciendo cuando usted se aparta y habla con Dios cada día. Amén. Él va a escribir las leyes en nuestros corazones, como lo prometió para el nuevo pacto allá en Hebreos capítulo 8, de los versos 10 al 13. Él dijo, voy a escribir mis leyes en tu corazón. Oh, bendito el nombre del Señor. Eso nos alegra, nos inspira, nos motiva. Y yo espero que esto le esté llegando a su corazón y esté diciendo, vale la pena. ¿Ha oído usted aquel dicho que no todo lo que brilla es oro? Cierto. ¿Por qué? Porque podemos ver ahorita tanta apariencia, pero hay dentro de esa apariencia una rebeldía que usted ni siquiera se imagina porque no la ve. Necesitamos tener ese don dentro de nosotros. Y no olvide que los dones son la herramienta que Dios ha dado a la iglesia para que trabaje haciendo obra en otras personas, en su prójimo, en mí, en usted. Amén. Otro ejemplo de personajes que debemos de verlos como ejemplo es los reyes y los profetas. Ellos lograron oír y obedecer la voz de Dios en sus corazones. Oír y obedecer, ¿sí? Si usted dice, pero yo no puedo ser como Moisés, no puedo ser como Abraham, no puedo ser como Noé, Enoch, por lo menos saben que él dice que vamos a ser reyes y sacerdotes para su gloria. Entonces practiquemos esto, oír y obedecer
la voz de Dios, ¿sí? Ellos la oían. Yo siempre me he pensado, ¿se ha fijado usted el libro de Ezequiel, el libro de Isaías? Largos libros. ¿Cómo hicieron para memorizar tanto? Es que no fue una sola vez que Dios les habló. Él estaba hablando con ellos constantemente. Amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ahí tiene usted a Samuel. Yo siempre he respetado mucho lo que Samuel era. Dios lo había escogido como un gran sacerdote, un gran juez. Imagínense qué tremendo es esto. Habían reyes como Saúl y luego David, pero estaban bajo las órdenes de su profeta Samuel. Algunas veces saben que en toda la vida ministerial que el Señor me ha permitido, he tenido ovejas rebeldes hasta donde usted no se puede creer, porque ellos quieren gobernar al pastor. Pero yo no sé si Dios les dijo que lo hicieran, porque si Dios les dijo que lo hicieran, bienvenidos. Pero si Dios no les dijo, ¿sabe lo que va a pasar? Hacen de liderazgo un menosprecio y al final recibirán su paga. Y a mí eso casi no me agrada porque lo voy a ver sufriendo. Y solo voy a decir, ay Señor, ten misericordia de ellos. Amén. Ahora veamos el ejemplo perfecto. El mismo Cristo y sus discípulos, sus apóstoles. Ellos son testigos claves que experimentaron su presencia y caminaron, como dice la Biblia, siguiendo al invisible. Hebreos 11:27, como Abraham allí, ¿no? Y todos ellos son ahora los testigos claves para que la historia quede marcada de que es algo real y no es ficción o fantasía, es realidad. Usted y yo no podemos decir, es que el hermano habla muy elevado y es imposible de agarrar. No, 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 es realidad. Ahora, no lo vamos a agarrar otra vez de la noche a la mañana. No vamos a quizás acostarnos hoy de una manera bien, sin tener nada, y el siguiente día ya somos super santos. Aquí no sucede eso. No es una película la que estamos haciendo. Es una vida que estamos construyendo para agradar a nuestro Señor. Entonces la pregunta aquí es, ¿existirá entonces razones de por qué debemos anhelar caminar con los que han experimentado su presencia? Repito la pregunta. ¿Existirá entonces razones de por qué debemos anhelar caminar con los que han experimentado su presencia? Y yo diría, creo que sí. Con mucha razón de que los cristianos, lo primero que deberíamos hacer es, antes de aceptar alguna amistad cristiana, entre comillas, en cualquier iglesia o congregación, es ver si la presencia de Dios se ve en las personas que ya están allí y no aceptar de labios del comentario, experimentando de que ahí se siente. Aquí no es lo que diga la gente, lo que yo mire a través del Espíritu de Dios que está en mí. Amén. Amén, hermano. Y por favor no se confunda otra vez, no va a decir, a lo que pasa es que el hermano me vio. No estoy hablando así. A mí no me gusta ese tipo de chismes, a mí no me agrada eso. Yo estoy predicando lo que siento que Dios me dice. Y allá usted, allá usted. La presencia de Dios quebranta. La presencia de Dios redarguye, la presencia de Dios convence de pecado y de juicio, porque es la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas y hace que las personas busquemos a Dios. Amén, diga amén dentro de usted, porque su Espíritu, su gracia son reflejados en aquellos que experimentan su presencia. Y no solamente aprendemos a dejarnos llevar por corrientes que pudieran cada día llenar y cumplir el verso de ciego que guía ciego en Mateo 15:14. Y dice que ambos caerán en el hoyo. Hablaba yo con un hermanito que me decía, pero cantidades de preguntas.
Y con mucho gusto yo le respondía, porque eso es lo que uno debe de hacer. Y pregúntase algo a usted. ¿Por qué le pregunta alguien a usted? Ojalá que le pregunte porque usted es buen ejemplo. Y si no, le está preguntando porque no mira eso en usted. Es tremendo, ¿no? Las razones anteriores demuestran que al cambiar con los que experimentan su presencia, al andar con los que experimentan su presencia, claramente nos indica que algún día Dios se compadecerá de nosotros y seremos portadores de su presencia por su pura misericordia. Amén. Josué anduvo con Moisés y después fue el que lo sustituye. Los apóstoles anduvieron con el Señor 3 años y medio, fueron cambiados de su naturaleza carnal y después fueron los transmisores de su doctrina. Y por eso estamos nosotros aquí. ¿Quién de ustedes va a ser el que continúe la verdad, no que continúe la falsedad? Es vamos a decir, en la comunión que usted tiene con Dios, es ahí donde va a recibir. Cuando usted se queda callado, esperando, ¿qué dice Dios? Amén. A veces hasta nos enseñan cómo preguntarle a Dios y cómo decir que ya nos habló. Tenga cuidado, eso no es así. El Señor habla de una manera diferente a todos. Y si no, vea cómo la gente ha aprendido a hablar con aquellos que son sordos, con aquellos que son mudos. ¿Por qué? Porque hay diferentes lenguajes, como dice 1 Corintios 14. Pero el punto aquí es, permítale a Dios. Él sabe cómo hablarle a usted. No agarre un método, porque eso no existe. Deje que Dios le hable a usted. Amén. Y ojalá le esté hablando por este mensaje, ¿no? Porque es en la intimidad donde nuestros padres se encontraron con Dios y ese será el patrón para que nosotros también un día nos encontremos con Él. Jamás en el patrón de Dios vemos a personas confundiendo lo carnal con lo espiritual. Qué feo es cuando en una organización hay un método para tal cosa, pero el líder, con tal de complacer a X persona, lo cambia y dice, hágalo así. No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Jamás en ese patrón debe existir para confusión espiritual. ¿Ve? Tiene que haber una clara separación de lo celestial y lo terrenal. Esto se ve hoy en muchas congregaciones, porque las personas que son los líderes espirituales nunca han experimentado la presencia de Dios, ya que no pueden distinguir si es o no su presencia. Debemos, hermanos amados, aceptar que todos de algún modo tenemos puntos doctrinales que todavía no lo sabemos. Sin embargo, para eso tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo, el cual va a ayudarnos. Amén. Por eso no nos da la libertad para conformarnos con lo carnal, o en otras palabras, debemos detectar lo carnal mediante una comparación de lo que se hace en el mundo y lo que debe hacerse en la iglesia. Lógicamente, hasta tu conciencia te reprende y te redarguye cuando no andan bien las cosas. Aprendamos a experimentar eso, hermanito. Para eso tenemos la conciencia que reside en el espíritu de cada humano. No podemos decir que no debemos o no sabemos la forma correcta, porque en la Biblia se nos da por escrito casi en un 100% cómo debemos proceder y guiar las ovejas. Pero aquí creo que en el caso se están moviendo otras corrientes satánicas que impulsan a personas innovadoras a desobedecer la voluntad de Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿Se recuerdan el mensaje que les prediqué la última vez? Los que influencian. A veces los que influencian con tal de que usted les dé un like, dicen cosas perdidas de fondo. De la misma manera, los predicadores innovadores de hoy hasta
le dicen, es que tiene que poner unas 25 luces aquí para que... Eso no es lo de Dios. No, es que mire, aquí ponga, que tire humo. Ese es peligroso, una imagen del infierno, ¿no? Quizás por el efecto avanzado de la mal llamada ciencia, ven más de lo que Dios quería que entendiéramos y aparecen con programa y profecías reveladas de que así es como a Dios le gusta. Y quizás Dios ni ha dicho nada. Recordemos algunas palabras de Cristo, Marcos 8:34. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. El apóstol Juan dijo en Mateo 3:7, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Ese Juan el Bautista, ¿sí? ¿Quién nos ha enseñado? ¿Por qué? Porque necesitamos tener un discernimiento claro de lo que debemos ver. Por eso es necesario que veamos a personas que caminen con su presencia, que sean gentes que tengan la presencia de Dios en sus vidas. Se avanza más diciendo y predicando la verdad que usando programas innovadores, mundanos y antibíblicos, que solo harán que las personas necesitadas de la verdad se confundan y se extravíen del camino y dejen de dar en el blanco. Van a fallar porque no se les está enseñando el camino. Entonces no van a llegar donde deben llegar. Recorren mar y tierra para ser un prosélito, dijo Cristo. Y al contrario, cuando ya lo encuentran, lo hacen 2 veces más hijo de Satanás. Qué pena. Lo dijo Cristo. También el profeta Jeremías dice, porque el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa, dice, hallé su maldad, dice Jehová. Destruirá a los falsos y levantará pastores. Este es lo lindo. En Jeremías dice que el Señor levantará pastores conforme al corazón de Dios. Miren, la última parte de la vida de la iglesia, usted va a ver mucha falsedad, mucha falsedad. Yo examinando la Biblia me doy cuenta que sola, por lo menos, será una tercera parte de la población mundial la que llegará a experimentar eso. Y aunque todas las naciones van a ser predicadas, sin embargo, perdón, por ese efecto, solo 1/3 de la población del mundo llegará hasta ahí. Es tremendo eso, ¿no? Es tremendo. Y eso nos debe a nosotros de decir, ay, qué tremendo es eso. Porque el Señor va a levantar pastores. Y será no va a ser que todos los que nos llamamos pastores, porque algunos pastores, digamos así, en el grupo, no han sido llamados, sino que ellos se metieron o los empujaron y cayeron ahí están. Pero no son así. Y quiero decir esto, ¿no? Que Jeremías dice que el Señor va a destruir a los falsos y Él va a levantar a pastores conforme al corazón de Dios, como David. ¿Sabía usted que David reinará como rey? Y también Cristo va a reinar como rey. Oh, qué maravilloso. Hermanos, por hoy dejémoslo así. Examine lo que yo he dicho y pensemos en querer agradar al Señor en nuestras vidas. Analicemos con quiénes andamos, con quiénes caminamos, a quiénes aceptamos, o mejor dicho, tu propia vida. A veces no tenemos que poner a ver a las demás gentes, sino que nosotros mismos. Mi esposa constantemente me dice un dicho, los pájaros de la misma pluma andan juntos. Ella lo escuché en algún lugar, pero el punto es este. Si usted y yo tenemos un grado de maldad, vamos a andar con ese grado de maldad. Fíjese en las iglesias donde se acepta el divorcio y el nuevo matrimonio, allí llegan todos los que han fracasado. Es tremendo, ¿no? Y eso es claro.
Entonces, si usted y yo andamos mal en ciertas áreas de nuestra vida, siempre intentaremos justificar nuestro error caminando con aquellos que andan en la misma situación nuestra. Hermanitos, analicemos, examinemos nuestra vida y digámosle al Señor que nos ayude a poder ver. No se trata, hermanos amados, de acusar a nadie. No se enfoque en la vida de otros. Primero, véase usted mismo. Miremos cómo andamos caminando en el Señor. Y Él será quien nos ayude a ver dónde debemos de mejorar para que su presencia, en otras palabras, lo que hay dentro de nosotros por el Espíritu Santo, sea reflejado a los demás y ellos puedan ver que vale la pena caminar con los que llevan su presencia. Amén. Quiero orar por usted. No sería justo venir a predicarle esto y no ayudarle cómo salir. Y la primera mentalidad que se me ocurre es orar por usted. Y como yo no sé quién de ustedes está así, o si yo mismo estoy así, oremos para que el Señor nos ayude. Veamos, si usted puede inclinar su rostro ahí donde está, o si está manejando, pues no lo haga. Siga manejando, pero pensando en lo que podemos hacer. Y diga conmigo, Señor Jesús, en esta preciosa mañana, gracias por abrir tu palabra a través de este predicador y que me pueda haber ayudado a mirar mi condición espiritual. Yo debo de andar con aquellos que están experimentando su presencia, aquellos que tienen el espíritu tuyo, Señor, porque son templo del Dios viviente, aquellos donde mora el espíritu, para que podamos aprender de ellos y seguir hacia adelante, Señor, en esta caminata que tenemos. Por favor, Señor, ayúdame a lograr un arrepentimiento verdadero para poder, Señor, seguir caminando, pero sobre todo dejar de hacer lo que ya me estás señalando que yo no debo de hacer. Sea bendito tu nombre, Padre. Gracias por ser un Dios tan grande, que hiciste el universo y aún estos astronautas lo han reconocido. Pero nosotros también reconocemos la acción individual en cada uno de nosotros para poder ayudarnos a seguir ese reino que tú tienes para nosotros. Bendito seas para siempre. Oro en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.